Ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Alejandro Rodas, docente universitario, y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. No le escucho. Buenos días. ¿Usted Jaime, me ¿cómo escucha, está? doctor? Yo le escucho perfecto. Sí, ahorita sí. ¿Usted? Correcto, Igual. bien. Bien, bien. Bueno, le agradezco mucho por la invitación. Un saludo siempre afectuoso a su programa, a Carlita y muy en particular a la gente que nos sigue a través de los distintos espacios, redes sociales y demás. Siempre a la orden, siempre un gusto estar de vuelta porque no nos hemos visto hace ya algunos meses. Doctor, bueno, entrando un poco en materia al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejo que le querían restar competencias. El gobierno pues quiso, yo creo que esa era la joya de la corona, querían prácticamente asumir las competencias de designar autoridades de control a través de la Asamblea, y que casi que era indirectamente el gobierno el que iba a poner las autoridades de control. Pero bueno, la gente o el pueblo ecuatoriano en la consulta le dijo no al gobierno nacional. La pregunta es, ¿hacia dónde debe ir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ahora que quedan intactas sus competencias? Sí, hay una lógica de apoyo y de rechazo, sobre todo porque debe leerse así, de rechazo al gobierno nacional, una lógica de no apoyar ese olvido que ha tenido el gobierno nacional en cuanto a tres factores fundamentales: seguridad, empleo y de alguna u otra manera el bienestar social de los ecuatorianos en todo lo que tiene que ver con la política pública, que este gobierno no ha tenido un ápice de preocupación. En ese sentido, yo creo que muchos no debe ser anclado esta lógica a una estructura política, a un grupo o un partido o un movimiento político concreto, sino debe ser para todos los ecuatorianos que de alguna u otra manera no estamos de acuerdo en el totalitarismo y sobre todo en las urnas le pasamos factura al gobierno nacional por lo que acabo de referir. Me parece fundamental tener eso muy claro y luego más adelante, cuando hablamos de la legitimidad democrática del Consejo de Participación Ciudadana, yo estaba pensando y haciendo una reflexión antes de venir a su espacio. Tenemos en Quito, por ejemplo, 3 millones de votantes activos. El alcalde electo obtuvo 300.000 votos, más o menos. Mientras que, por ejemplo, Augusto Verduga, un joven talentoso, una persona que se lo ve con una sensatez y un ímpetu realmente envidiable, vemos que obtuvo un poco más de 1 millón de votos. ¿A dónde quiero llegar? Que el voto finalmente a él le legitima, a eso se le conoce como legitimación activa, legitimación de origen, le activa a él para que goce del apoyo popular y que definitivamente los ecuatorianos que optamos y que votamos por él, al igual que por los otros consejeros ahora electos, tengan toda la representatividad y la legitimidad para justamente que hagan un buen trabajo. En ese contexto me parece importante decir que el Consejo de Transición, porque este es otro transitorio de los transitorios donde están suplentes de suplentes, esto me recuerda al patético escenario de la Contraloría General del Estado, podemos decir sin temor a equivocarnos de que este Consejo debió elegir por mandato constitucional a la autoridad, a la primera autoridad del Consejo Nacional de la Judicatura y punto, por legitimidad, por todo lo que significa la representación de las personas que ahora han sido electas miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deben otorgarle las facultades y obviamente la prerrogativa de la legitimidad, repito por tercera ocasión, al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dicho de otro modo, gente que hoy está avalada por el escrutinio público, porque votamos, porque fuimos a las urnas y convencidos dimos un voto a O B persona, son ellos los únicos que deberían hoy trasladar a los concursos de méritos y oposición que están vigentes, la renovación del Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, la Defensoría Pública y otros que se deben elegir, definitivamente los que van a estar a partir de mayo del año en curso. Doctor, bueno, ahora que el Consejo de Participación Ciudadana es un consejo electo que todavía no está en funciones, pero sí preocupa el consejo que, podríamos decirlo como usted creo que lo dijo hace un momento, un consejo transitorio que va a estar menos de 3 meses y que de alguna manera yo no sé si este consejo todavía de pronto
le da el tiempo para elegir autoridades como al Contralor General del Estado, a otras autoridades que todavía están pendientes. ¿Qué va a pasar con ese consejo, doctor? ¿Usted no cree que debió esperarse para que el nuevo consejo que viene, que está legitimado y que tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano, que sea el que elija esas autoridades? A ver, parece ser que hay una pugna del nuevo consejo donde hay gente que ni siquiera se quería posesionar porque tenían miedo justamente por el periodo corto de funciones. No olvidemos qué significan las comisiones ciudadanas, donde hay autoridades, hay elegidas personas por las distintas funciones estatales y de igual manera por parte de la ciudadanía. Las comisiones ciudadanas ya están constituidas, de modo que aquí lo importante es que sigan trabajando, pero la elección per se, me ratifico en mi dicho anterior, debe ser hecha por legitimidad de origen, por legitimidad de camino, como se conoce. El señor Augusto Verduga obtuvo un poco más de 1 millón de votos y aplaudimos aquello. Puede tener la mayor votación de la historia del Consejo de Participación, pero todo el Ecuador va a estar vigilante de que él tenga independencia, que no esté sujeto o no esté bajo la sujeción de una tendencia política, que trabaje para las y los ecuatorianos y que se elijan sobre todo y de manera categórica a los mejores ecuatorianos que representen las distintas instituciones que están todavía en veremos. El Consejo de Transición de los señores que se encuentran hoy, donde hay obviamente intereses políticos, debe un poco trasladar y hacer de puente, verificando que todas las postulaciones estén acordes, trabajando de manera mancomunada con las comisiones ciudadanas y definitivamente ser el puente entre el Consejo que hoy está en funciones con el Consejo definitivo para que le dejen a esos la cancha, la pelota en su cancha y puedan realizar este concurso, insisto, más allá de la legalidad, con legitimidad, para que estos señores y señoras y también los representantes de los pueblos y nacionalidades tengan ese aval que es necesario hoy en una democracia que cada vez vemos no ha sido tan democracia, no ha sido una cosa de que yo le escuchaba al señor Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, decir algo interesante, ¿no? La hegemonía de los medios de comunicación y que no han tenido la ponderación de dejar a los actores que defendemos el no estar visibles de alguna u otra manera, tener la entereza de representar a una tendencia y obviamente a una posición política. Entonces eso es significativo y hay que estar muy atentos a ese rol perverso que muchos medios de comunicación masivos vienen encargando, como es proteger a este gobierno que viene de tumbo en tumbo. Doctor Rodas, buenos días, es un gusto saludarlo después de algún tiempo. Bien, bueno, el pueblo se pronunció en las urnas, le dijo no al presidente de la República, rechazó cada una de sus propuestas, pero ahora tiene un rol fundamental y cae un peso sobre esos nuevos consejeros de participación ciudadana. ¿Qué tienen que modificar ellos a la interna? Y digo qué tienen que hacer porque vimos un consejo de participación ciudadana totalmente desestabilizado, con una pugna de poderes incluso interna. Entre ellos, se asume que la presidencia de esta pues será de una tendencia progresista, pues, esto debido pues obviamente a las hojas de vida que vemos de quienes pues ya ganaron un puesto ahí. Pero ¿cómo romper esa imagen tan degradada que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana para recuperar un poco esa credibilidad que tanto le hace falta, más allá de que, como usted lo dice, el Consejo Transitorio en este momento, señores, revisen la información y tengan todo listo para que vengan los nuevos y tomen las decisiones correctas? Es indispensable partir de un hecho que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una expresión constitucional, fue el acumulado del desgaste de las organizaciones y partidos políticos, donde la ciudadanía en la historia no ha tenido representatividad. Y en ese contexto, el Consejo de Participación Ciudadana responde al clamor de la gente de ser su vocero, de ser su representante, de por mandato constitucional elegir a las más altas autoridades del Estado ecuatoriano, pero de manera fundamental, tener legitimidad. La legitimidad de este Consejo, desde su origen, diría yo,
a la fecha, no nos olvidemos que antes elegía el Consejo Nacional Electoral. No nos olvidemos que en determinado momento, digamos que había un cruce de intereses cuando elegía el Consejo Nacional Electoral a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué este preámbulo? Porque es importante decir lo que hoy tenemos. Personas electas a través del sufragio, a través de una democracia directa y representativa, y que de manera preocupante hemos visto que desde un curita que hacía tonterías terminó detenido. Ahora pasamos a tener a un joven talentoso, a abogados cuya afinidad queda demostrada hacia dónde se inclina. Y eso es importante, que ellos gocen de autonomía, que de verdad emulen el control social que desde la ciudadanía se ha hecho, porque no toda una inclinación ideológico-política es la que responde a los intereses de los ecuatorianos. Eso es importante. Y por otro lado, la transparencia. No podemos tener un nuevo Ulloa con nombre y apellido en el Consejo de Participación Ciudadana, pero con otra camiseta. Debe existir la vinculación de la sociedad civil, debe haber transparencia, debe exigirse la autonomía y la independencia, pero algo muy importante, que nos guste o no, debe haber un vaso comunicador entre el gobierno y este consejo, porque finalmente el que te da recursos para hacer los concursos es el gobierno nacional. Sin duda alguna, bueno que sí. Doctor, tenemos que tocar también otro tema, y estos temas que no se pueden pasar por alto y merecen su opinión. El caso Gran Padrino. En algún momento con usted hablamos de muchas hipótesis que podrían pasar. Entre eso un juicio político, revocatoria de mandato, y ahora ese as que siempre ha tenido bajo la manga el presidente de la República, como es la muerte cruzada. Estamos a la espera de 10 días de que se pronuncie la comisión que investiga el caso del Gran Padrino. Los hechos los conocemos. ¿Cuál es la salida para esto, o la salida, digamos, más provechosa para el país? Yo escucho hablar a los voceros de la izquierda desde una perspectiva triunfal, producto de una buena obtención de resultados electorales. Sin embargo, yo jamás, y ustedes me han escuchado decir, he estado de acuerdo con un tipo deleznable como es Villavicencio, el asambleísta del Partido Socialista, que ahora es entregado totalmente al gobierno, que obviamente tiene un corte totalmente distinto desde la perspectiva ideológica. Pero no sería mejor sumar, no sería mejor hacer que el Ecuador tenga o obtenga más réditos desde una perspectiva del llamar a la unidad. Ese es un error, diría yo. Ese es un error, porque si hacemos un cálculo matemático en Quito, con 300.000 votos llega el alcalde electo, el señor Pavel Muñoz, pero eso quiere decir que de 3 millones de habitantes, yo no sé de matemáticas mucho, pero es un cálculo que lo hemos hecho con gente que sí entiende de aquello, apenas de 10 quiteños uno apoyó a esta cuota política. Entonces, es mejor sumar, es mejor hablar de una tendencia que se junta y no solo hablar de una opción que en el camino ha triunfado, pero que definitivamente no queda claro cuál es ese apoyo. ¿Y por qué nombraba a Villavicencio? Porque tiene razón en algo. El 70% todavía de la gente no termina de comprender y mucho menos de tener afinidad con los partidos o con los actores políticos. Esa es una realidad que no podemos nosotros dejar de lado. Por otro lado, si a mí me pregunta, yo quisiera que venga la muerte cruzada, porque yo no le quiero desear a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos, a los padres de a los hijos de mis amigos, que tengan un gobierno tan indolente en cuanto al manejo de la seguridad. La inseguridad en este país es atroz. Pasamos a ser Guayaquil, me parece, de las ciudades más peligrosas del mundo. De otro orden, no hay empleo. Habemos personas que tenemos 2, 3 maestrías y nos debemos conformar con un cargo como docente, en el caso mío, y ya nada más. Las aspiraciones son bastante complejas. Nos hemos pensado inclusive la penosa realidad de migrar. Creo que de cada ecuatoriano que tiene sus estudios bien marcados y que ha podido salir de este país, yo me lo he pensado, ¿qué hago en Ecuador? O sea, si no me matan, no hay opciones de trabajo, y creo que este gobierno va para largo en esa política de Estado del ahorrismo irresponsable, y definitivamente los tenedores de bonos y todo lo que significa el señor Guillermo Lasso definitivamente tendrían ya que irse a su casa. Creo que es momento de la muerte cruzada. Creo que el Parlamento nuevamente nos queda debiendo muchísimo.
y definitivamente creo que ese revanchismo no le va a hacer bien al Ecuador. Creo que desde el inicio, como lo dije, deberíamos caminar hacia un proceso y un proyecto de unidad de todas las tendencias políticas, porque a la final otro de los grandes problemas que tiene el Ecuador es ese balotaje de partidos políticos, como que si fuesen equipos de fútbol, que por un lado a veces se activan solo en la época electoral y por otro donde hayan caudillos que dicen y deciden quién va y quién no va. Eso es importante. Yo acabo de pasar, y me gusta hablar mucho con el ejemplo, una lid electoral donde hemos podido tener esa empatía, esa afinidad y sobre todo esa cercanía con la gente, y no nos fue mal. Yo fui candidato a concejal del Distrito Norte de Quito por el movimiento, un juntamiento de organizaciones políticas que se denominó Juntos por la Gente, cuya cabeza era el doctor Jorge Yunda, ex alcalde de Quito y que ahora quedó en una segunda posición, cosa que yo me reservo cualquier comentario, porque en territorio vimos una cosa y los resultados electorales fueron otros. Entonces, desde esa perspectiva yo sí creo que es importante no hablar con la soberbia que algunos actores lo están hablando y pensar que son la panacea o la solución para este país. Si juntos no hacemos algo, definitivamente vamos a volver a lo mismo, con un odio agresivo y que todavía más exacerbado. Doctor, me gustaría escuchar su criterio sobre la actuación de parte del presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el señor Fernando Villavicencio, que él ha tenido conocimiento de lo que estaba pasando con esta investigación del Gran Padrino y a pesar de ser el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, no ha hecho nada, no ha dicho nada, se ha quedado callado y prácticamente cuando habla del tema el Gran Padrino, lo que se acuerda él solamente es de los correístas. ¿Cómo analizar ese comportamiento de alguien que tiene que fiscalizar en este país? Sí, pues es que esa pseudo fiscalización es totalmente sesgada, es una posición a veces de dudosa procedencia porque no se sabe de dónde obtiene tanta información este sujeto, pero insisto, una información con cortapisas, una información que solo le complica a la tendencia política que ha sido perseguida, y hay que decirlo así. Desde el expresidente Correa, pasando por sus ministros, por las autoridades que en su momento ejercieron como tales en el gobierno del señor Correa. De modo que aquí lo que existe más es vísceras que una luz práctica, una luz equilibrada, y eso me parece que la gente ya lo tiene muy claro. Sin embargo, hay una muy buena parte de la población que avala ese tipo de posiciones. No podemos dejar de lado que hay gente que sí le gusta la bronca, el odio, la rencilla. Entonces, yo creo que es importante, no solo desde estos espacios, sino con la ciudadanía organizada, desde los partidos y movimientos políticos y sobre todo desde los representantes de la Asamblea. ¿Por qué no le investigan a Villavicencio el origen de sus riquezas? Que ya lo dijo alguna vez alguien muy cercano al expresidente Moreno. Entonces, creo que es importante que sea transversal la fiscalización, que sea para todos, que no haya sesgo. Decían que por no compulsar los documentos de la Fiscalía General del Estado ya no vale lo que hizo esta gente de la posta. Significativamente es una barbaridad decir ese tipo de groserías que la gente finalmente ya no tome en cuenta. Lo que está pasando en este gobierno no lo quiero calificar como un narcogobierno, pero sí un gobierno que sobre todo es indolente con la realidad que vive el país y con los sectores vulnerables y vulnerados históricamente. ¿Usted cree que no califica a este gobierno como un narcogobierno? Algunos lo califican de esa manera. Yo prefiero en algún momento expresarme con pruebas, porque si no caería en la irresponsabilidad de cometer o decir lo que tanto yo juzgo, lo que tanto yo detesto, que es ser un Villavicencio o tratar de afinar o inclinar mi criterio hacia una posición. Yo he tratado, y ustedes saben, de ser siempre responsable con mis dichos. Hace 2 años emprendí una, ¿qué puedo decir?, temeraria lucha contra un ampón que ya fue sentenciado. Antes le decía el PPL, ahora le digo ya el sentenciado, me refiero al señor Pablo Celi de la Torre, que el tiempo nos ha dado la razón, que este señor debía ser sentenciado por los actos de corrupción, y hasta ahí llego yo. Más adelante lo que el Ecuador necesita es propuestas, lo que necesita el Ecuador de hoy es gente joven en política, gente que tenga de verdad el valor agregado de reventarse la vida por la patria. Yo creo que no podemos ni volver al pasado ni seguir como estamos.
tenemos que configurar una tercera opción que definitivamente es la que se debería ya empezar a trabajar. Sin odios, con propuestas y siempre viendo a la gente al frente, viendo a los ojos, porque muchos políticos nos tienen muchas deudas desde el Parlamento y como no el gobierno nacional. Doctor, y no solamente por los actos de corrupción debe ser sentenciado Celi, por los actos de persecución a algunos líderes políticos. En el caso del propio correísmo o al expresidente Rafael Correa y a muchos líderes de ese movimiento político, porque eso también es un delito. Fraguar cosas que no habían para un proceso penal, pues lo hizo la Contraloría General del Estado. Sí, pero son cosas que están pasando. Los actos administrativos aprobados por Celi, seguramente en las Cortes el legítimo derecho de repetición se develará, se trabajará oportunamente, pero eso no me corresponde a mí porque yo, para bien o para mal, no soy abogado de ninguna de estas personas, lo he hecho como ciudadano. El caso más vergonzoso para un académico, para una persona que enseña derecho, es el caso Sobornos. Este caso es realmente el emblema a la corrupción de la función judicial. Ojalá con el nuevo presidente las cosas cambien, me refiero al presidente del Consejo de la Judicatura, tarea que era única y exclusiva del Consejo de Participación de Transición, este consejo que durará 2 o 3 meses, por mandato de la Corte Constitucional a través de un fallo. Lo demás dejamos en manos del nuevo Consejo de Participación, que yo personalmente estoy muy satisfecho de la gente que llega allá, gente talentosa, gente transparente, gente que ha defendido causas de los amarillos, de los azules, de los rojos y que tiene todo el derecho de hacerlo. El ser abogado a mí me permite elegir mis clientes y sobre todo en determinado momento cuando son actores políticos para mí sería una satisfacción. Cuando ha habido una persecución atroz como la que hizo Celi y la misma fiscal, ¿por qué no hablamos de la fiscal? Pues yo presenté una denuncia en contra de Celi por desvanecer una glosa de 112 millones de dólares. ¿Dónde están? Llaman 2 años y pico, Jaime. Entonces, en este país de la impunidad, donde que seguramente si fuese el excontralor Poli y derivada al expresidente Correa algo parecido, ya le hubieran perseguido. Ya le habrían perseguido, perdón. De modo que esas asimetrías groseras y definitivamente esos sesgos, la gente ya no come cuento, por eso perdió la consulta popular, por eso el correísmo volvió a obtener una muy buena votación en las ciudades y provincias más populosas del país. Hay que ser realistas, pero eso no quiere decir de que debamos tener una conducta triunfalista. Hay que llamar al diálogo a los actores, hay que sentarse a conversar, no hay que tener sesgos o hacer lo que tanto detestamos, que es lo que ha venido haciendo este gobierno nacional. Doctor, no sé si tenemos unos minutos más, porque creo que tiene ya mismo una audiencia. Si puedo tratar otro tema. Me quieren quitar los derechos políticos, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Pero siempre al orden con usted, Carlita y Jaime, les escucho, sin ningún problema. ¿Y por qué le quieren quitar los derechos políticos? Porque cometí alguna vez la ligereza, yo soy un ser humano, cometí un error de haber supuestamente a una persona calificada, a una señora, la señora Jessica Jaramillo, que a mí me ha dicho corrupto, misógino, un poco de cosas, pero eso a nadie le pone en su sitio. Alguna vez yo escribí un tuit, insisto, desatinado, pero no puede estar un tuit, que además no existe regulación jurídica. No fui yo un Diego Ordóñez, por decirlo así. Yo respeto mucho a las damas, yo soy un hombre de casa, de familia, una persona que valora mucho a las mujeres, y me quieren quitar mis derechos por un tuit que puse en contra de esta señora. Ella presentó un recurso contencioso electoral y estoy saliendo para allá, tengo exactamente en 1 hora esa audiencia, y espero que la razón brille por encima de esas victimizaciones a veces groseras que hacen quedar a la mayoría de mujeres muy mal. Doctor, antes de que se nos vaya, me gustaría que me dé su criterio de lo que ya se terminó el reconteo del referéndum acá en Guayas. Acá justamente vino el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral hace algunos días, el ingeniero Enrique Pita, donde hizo una denuncia pública y que decía que había pruebas pero nunca tuvo nada de pruebas, pues no presentó videos ni fotos de una supuesta alteración de actas de un reconteo que se daba en el Consejo Nacional Electoral y que había un centro de cómputo clandestino. Ya se completó el 100% de las actas, pero la novedad es que más vale el no aumentó votos y el sí bajó un poco. ¿Cómo analizar esto, doctor? ¿Qué se pretendió hacer con esta denuncia?
Le voy a decir un poco a mi estilo, porque la gente debe entender las palabras como se demuestran los actos de la gente. Este señor es un corifeo vasallo de las élites, no de ahora, de toda la vida. Este señor denosta de lo que significa la función electoral. Si bien es cierto, él llega por una tendencia, por un partido político, porque así se hizo la estructura del Trujillato. El Trujillato fue el que lo puso ahí, lo puso a la señora Tamaín, que venía de las organizaciones sociales y de estos actores que han tenido una lucha histórica contra justamente las élites y terminó siendo la sirvienta de aquellos. Me parece eso, ¿no? Hay que decir las cosas como se deben decir, con claridad, con la altura y sobre todo con las credenciales que uno tiene para poderlos poner contra la pared. Mire, si una de las cosas buenas que obró Celi, muy mínimas, fue que el sistema, por ejemplo, de distribución y sobre todo de que el sistema informático no funcionaba bien, yo no sé si cambiaron y no quiero decir algo que puede la gente malentender. Yo no creo que hubo fraude en ningún nivel. Lo que no hicieron los actores políticos y el propio gobierno es tener un control electoral que avale lo que estaban haciendo en las urnas, lo que se hizo en las juntas receptoras del voto y finalmente con los conteos que son propios y que naturalmente le corresponde al CNE. El señor Enrique Pita es un vasallo de las élites, quiso deslegitimar el proceso electoral y eso los ecuatorianos no lo íbamos a permitir. La consulta popular ganó el no y punto, se acabó. Hay que ser buenos perdedores. Hay que entender que el gobierno olvidó a su pueblo, de hecho nunca lo ha tenido. El señor Lasso nunca ha pisado la tierra, nunca se ha sentado a ver cómo mismo es la realidad. Yo veía cómo le molestaba a un muchacho que si tienes novio, no sé qué. Eso es Lasso, así piensa, su posición, su forma de ser. Es totalmente irresponsable sobre una realidad que no logra comprender. El señor Enrique Pita, la mayoría de ese Consejo Nacional Electoral, la señora Tamaín, el señor Verde Soto, creo que era el anterior que ya salió, y finalmente el señor Cabrera, que responde igual a otra tendencia política, son vasallos de las élites. Conmigo mismo, cuando yo me postulé para candidato al Consejo de Participación Ciudadana, trapearon con mi carpeta más de 500 hojas, y bueno, tal vez no les interesaba un Alejandro Rodas Coloma en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso no significa de que la institucionalidad esté en soletas, eso no significa de que debamos hacer una revisión integral. Para eso mismo están los nuevos consejeros de participación ciudadana, para un poquito a la ciudadanía, ponernos con respeto, con altura y sobre todo con esa interlocución de legitimar a estos actores. Porque hoy todos están deslegitimados, el procurador general, el contralor general electo desde una cárcel, ya nadie habla de ello, y así sigue pasando y el gobierno sigue en una burbuja construyendo únicamente el poder entre muy pocos. Doctor, finalmente, ¿usted cree que está bien que los consejeros del Consejo Nacional Electoral sean miembros de los partidos políticos o debería ser como era antes, que el Consejo de Participación Ciudadana los designaba? Mire, esta discusión yo creo que se la resuelve siendo prácticos y sobre todo transparentes. Pienso yo que deben de verse a los partidos y organizaciones políticas porque esa a veces utopía de que la gente no tenga afinidades políticas es falso. Todos tenemos una inclinación y una afinidad política. Lo que sí debe haber en una democracia es que si yo soy de izquierda y el de derecha, tenemos que conversar en beneficio del país. Eso no se puede eludir. Pienso que ese tema un poco camuflado, por no decir una palabra un poco más fuerte, no está bien. De frente, yo me inclino hacia defender a la propuesta de tal partido y debo tener mi cuota, como antiguamente era el Tribunal Supremo Electoral. La ciudadanía que vigile los procesos democráticos desde las elecciones, la proclama de resultados y lo que le toca ahora al Consejo de Participación Ciudadana vigente, al que se va a posesionar en el mes de mayo, eso es otra cosa. Pienso definitivamente que de frente debemos decir yo defiendo a A, yo defiendo a B, yo defiendo a C, y así se debe organizar la estructura del país. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo.
Muchísimas gracias, Carlita y Jaime. Un excelente resto de semana. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Alejandro Rodas, docente universitario, que estuvo conversando con nosotros aquí en Los Especialistas. Así es, mi querido Jaime, le deseamos éxitos en su gestión. Bueno, esperemos que todo le salga bien y así es esto, ¿no? El país tiene muchas cosas por resolver y muchas cosas a nivel de justicia también, que nos dejan mucho que decir, mi querido Jaime.